Hola, muy buenas tardes para todos. Damos inicio al quinto seminario web sobre niveles de referencia de diagnóstico en radiología pediátrica a cargo del profesor Graciano Paulo. Aprovecho para saludar especialmente a Liceo Bañó, quien nos acompañó en el primer seminario web en mayo del presente año. Ahí veo que está conectado. Asimismo, saludamos al ingeniero Eduardo Medina, quien gracias a su iniciativa se vienen desarrollando los seminarios web con participación de destacados especialistas. Eduardo es especialista en protección radiológica con más de 30 años de experiencia, presidente de la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, secretario general de la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, vicepresidente de la Red Latinoamericana para la Educación y Capacitación en Tecnología Nuclear LANEN y miembro fundador y exdirectivo de la Sociedad Peruana de Radioprotección. Hola Eduardo. Hola, bueno, como ustedes saben, este seminario web es organizado por la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, la red LAPRAM, la cual está integrada por especialistas de la región, quienes voluntariamente se han unido con el principal objetivo de fortalecer la protección radiológica en las aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes, y por lo cual brindan su experiencia y su tiempo para desarrollar diversas actividades que van desde la difusión de información técnica, la capacitación hasta la conformación de diversos grupos de trabajo para tratar temas de interés regional. Incluso se encarga de promover los simposios regionales sobre protección radiológica en medicina en diversas ciudades latinoamericanas. En la organización de esta actividad se cuenta con el apoyo de la Red Latinoamericana para la Educación y la Capacitación en Tecnología Nuclear, LANEN, creada en diciembre del año 2010 en la ciudad de Lima, como una red de instituciones vinculadas con la capacitación, el entrenamiento y la divulgación de la ciencia y la tecnología nuclear en todos sus aspectos. Hoy cuenta con 70 miembros plenos y colaboradores, entre los cuales hay varias organizaciones de protección radiológica. Se tiene el auspicio de la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, FRALC, la cual se formó hace casi 25 años con las 4 únicas sociedades de protección radiológica que existían en ese momento: Argentina, Brasil, México y Perú. Hoy se cuenta con 13 sociedades. Cabe mencionar que los seminarios web son posibles gracias al apoyo que nos brinda CIBER de Medellín, Colombia, miembro de LANEN. Y en especial queremos agradecer a nuestro amigo Pablo Giraldo, fundador de CIBER. Él es ingeniero biomédico, magíster en protección radiológica en la Universidad Politécnica de Valencia, en España, e impulsor del diplomado virtual de protección radiológica. Agradecemos de manera muy especial a nuestro amigo Graciano por su gran colaboración y predisposición para exponer este importante tema. A ustedes les agradezco por conectarse y dejo en el uso de la palabra a Pablo para conducir este seminario web. Muchas gracias. Gracias Eduardo. Bueno, antes de iniciar, tengo para ustedes algunos anuncios importantes. La sesión está siendo grabada y el link luego estará disponible para que lo vean en diferido. Asimismo, podrán descargar las memorias en PDF al final del seminario. Yo pongo el espacio para que los descarguen. La presentación tendrá una duración aproximada de 1 hora, contando el tiempo de preguntas. Las preguntas se deben hacer a través del chat dispuesto en la parte inferior izquierda de sus pantallas. Se preseleccionarán algunas de ellas y se expondrán al final para que sean resueltas por el conferencista. Por favor, redactar preguntas cortas y de interés general. Si tienen problemas con la conexión, recuerden realizar la verificación a través del link dispuesto en el chat, en la primera parte del chat. Si los problemas persisten, escribir solamente al chat privado del moderador. De igual forma, recuerden que la sesión está siendo grabada y que la van a poder ver en diferido. Si se escucha entrecortado, deben revisar bien el estado de su conexión en la barra ubicada en la parte superior derecha de su pantalla. En este momento debería estar las barritas en verde. Bueno, el profesor Graciano es actualmente coordinador de radiología de la Escuela Superior de Tecnología de la Salud del Instituto Politécnico de Coimbra, IPC-ESTES, doctor en Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Coimbra, magíster en Economía de la Salud por la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra, licenciado en Radiología por el IPC-ESTES, presidente de la Comisión Científica del curso de Imagen Médica y Radioterapia del IPC-ESTES, director del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud para la Protección contra las Radiaciones del IPCSTES, coordinador de la campaña Ask Eurosafe Imaging de la Sociedad Europea de Radiología, miembro del Subcomité de Protección Radiológica de la Sociedad Radiológica Intervencionista y Cardiovascular de Europa, expresidente de la Federación Europea de Sociedades de Radiografía,
y expresidente de la Asociación Portuguesa de Técnicos de Radiología, Radioterapia y Medicina Nuclear. Profesor Graciano, bienvenido. Ahora sí te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, para mí es buena noche para todos. Decir que es un honor recibir la invitación de la red de LANET y CIBER para este seminario web sobre los niveles de referencia diagnóstico en radiología pediátrica. No podía empezar sin dejar una palabra muy especial al profesor Dr. Eliseu Baño, que es una referencia mundial, como lo sabéis, pero especialmente para mí es una referencia personal muy importante y ha tenido un papel muy importante en mi vida y en lo que hago en esta área de investigación. Voy a pedir disculpas por dos cosas. La primera es porque, como no sé escribir en castellano, las diapositivas están en inglés. Y la segunda es perdonarme por esta tentativa de hablar español, que como no consigo, bueno, va a ser en portuñol, perdonadme por eso, pero voy a intentar hacer lo mejor que pueda para que nos entendamos todos. Bueno, esto es un poco una imagen de Coimbra, de mi ciudad donde estoy, de un país pequeño que es Portugal, que como sabéis es prácticamente un barrio de un país de los vuestros. Tiene 900 kilómetros de norte a sur y 300 kilómetros de España al mar. Entonces somos un poco la parte extrema de España. Coimbra es una ciudad pequeña, tiene 150.000 habitantes, pero es una referencia en varias áreas, sobre todo en el área de la sanidad. Tiene una cantidad de hospitales muy grandes y la universidad, que es la imagen de la torre que se ve de ahí, es la quinta más antigua del mundo. En el próximo año me parece que es hace 730 años. Entonces me han pedido para hablar un poco sobre los problemas de pediatría, y este trabajo, como os he dicho, ha sido una fuerte colaboración con el profesor Dr. Eliseu Baño, que ha sido muy importante para lo mismo. Para decir que no tengo ninguna interés con ninguna empresa o que estoy relacionado con ningún tipo de productos. Bueno, yendo al tema, lo que sabemos es que probablemente en la última década, el tema de la exposición a la radiación ionizante es un tópico permanente en la agenda de las organizaciones internacionales, y me parece que ha tenido o está de una forma regular a tener un papel cada vez más importante también en las sociedades europeas de nuestras profesiones y también en las sociedades nacionales. Probablemente la cosa que más preocupa tiene a ver, sobre todo en pediatría, tiene a ver con los riesgos estocásticos, los que no conseguimos predecir nada, y sobre todo porque en pediatría se tornan más importantes debido, obviamente, a la expectativa de vida que este grupo poblacional tiene. No sé la realidad en América Latina, pero en Europa un paciente es considerado pediátrico de los 0 a los 18 años. Y entonces, como vamos a ver, eso introduce una presión y problemas en la práctica diaria que es necesario tener mucho en cuenta. Para nosotros, que estamos en un país europeo de la Unión Europea, hay una obligación legal de un conjunto de normas que han salido de una cosa que se llama Directiva Europea, y una Directiva Europea es como fuera una norma, una ley que viene emanada de Bruselas, de la Comisión Europea, y que los países de la Unión Europea tienen que cumplir.
Y entonces los niveles de referencia, los DRLs, son una obligación legal que los países tienen que implementar. Lamentablemente, algunos de los países, pero mío en particular, Portugal, hasta el día de hoy no ha formalmente establecido los niveles de referencia. La radiografía convencional, como sabemos, es uno de los primeros exámenes a ser pedidos para cuestiones de diagnóstico. Claro que levanta un problema muy importante, que de facto es uno de los primeros pilares de los principios de la protección contra la radiación, que son emanados por el CRP, que tiene que ver con la justificación. No voy a hablar sobre esa cuestión, pero hay evidencia más do que suficiente que la cantidad de exámenes que son prescritos a los pacientes en general probablemente se podría disminuir si el proceso de justificación fuera mejor. Pero decía que la radiografía ha tenido un desarrollo grande, como todas las otras áreas tecnológicas, pero lo que a mí me importa aquí decir es que todavía el desarrollo tecnológico que nos debería llevar para una reducción a la exposición o una reducción de dosis, lo que vemos es exactamente el contrario. Estamos a verificar un aumento de la dosis por el uso incorrecto de la misma. Por eso han aparecido varias campañas internacionales que han empezado en Estados Unidos y se ha seguido para Europa para intentar que la dosis sea más baja. No sé por qué, pero me falta aquí una imagen en esta diapositiva. Quiero decir que las diapositivas están a ser cargadas desde de Latinoamérica, y entonces no puedo mostrar. Pero hay aquí un gráfico que mostraba de facto este problema. Y el problema que la radiología digital nos ha traído es que la gama dinámica es completamente diferente de lo que las personas, sobre todo los tecnólogos, estaban habituados, porque el sistema de filme antiguo que teníamos era en sí mismo un sistema de autocontrol para decidir la exposición. Con la entrada de los sistemas digitales y con el facto de la gama dinámica ser una recta y no una curva, como estábamos habituados con el filme, el sistema responde y responde de una forma que al final las imágenes parecen casi todas iguales a nuestra visión, pero la dosis por detrás de cada imagen es muy diferente. La pediatría tiene varias cosas con que tenemos que lidiar en el día a día. Como dice, va del 0 a los 18 años, y esto nos da una diferencia muy grande en la población y tornando muy difícil de definir un paciente padrón. En los adultos, y sobre todo las recomendaciones de la Comisión Europea, es que conseguimos, o se ha definido un paciente estándar adulto de los 70 más o menos 15 kilos. Para aquí en pediatría es muy difícil tener ese paciente. Entonces, hay también una falta de consenso internacional para definir la mejor metodología para agrupar estos pacientes pediátricos con el objetivo de definir un nivel de referencia diagnóstico. Hay autores que utilizan edades específicas, 0, 5, 10, 15 años, que definen el nivel en estas edades. Hay otros que única y simplemente dividen entre recién nacidos y niños, y lo más frecuente que encontramos en la literatura es la división de grupos de menos de un año, de 1 a 5 años, 5 a 10, 10 a 16 y más de 16, y hay ainda un grupo de compañeros, sobre todo de Finlandia, que están intentando presentar los niveles de referencia en función de del espesor del paciente.
En Portugal hemos hecho una evaluación de casi 10.000 pacientes sometidos a la radiografía del tórax, del abdomen y de la pelvis. Y hay un problema, no se consigue mirar los datos. Bueno, perdona, pero esto no consigo arreglar. Pablo, no sé si puedes ayudar. Espérame un segundo. Voy a buscarla. Si quieres puedes continuar. Yo voy buscando la presentación en PDF Bien. para poner la imagen. Esto lo que aquí representamos en estos 9.000 pacientes es que encontramos, cuando dividimos los pacientes por este grupo de edades, de menos de 1 a, en estas 1, 2, 3, 4, 5 clases, la diferencia de pesos dentro de estas clases y de tamaño de pacientes, como vemos aquí, como en este dibujo, es muy grande. Sobre todo en grupos de 5 a 10 y 10 a 16, podemos tener amplitudes de pesos en estas clases que van de 15 kilos a 150 kilos. Entonces, como podéis entender, es muy, muy complicado definir un paciente padrón en estos grupos. Voy a poner la imagen un segundito aquí para que puedas explicar. Dame un segundo. Y ya luego volvemos a poner la presentación. ¿Pero te parece que va a acontecer en las otras diapositivas o no? En algunas depende de lo que tenga. Presenta esta y ya te pongo nuevamente la presentación. Bueno, como estaba diciendo, en este grupo, por ejemplo, encontramos pacientes en este grupo entre 14 a 150 kilos. De facto, cuando queremos comparar los resultados en la literatura y la única información que tenemos es la edad, claro que es muy difícil comparar valores y saber si estamos hablando del mismo, porque dependiendo del tipo de pacientes que han metido dentro de la muestra, obviamente que vamos a tener diferencias de valores de dosis al final. Deciros que, como iremos a ver, hay ya una recomendación de unas guidelines europeas para agrupar los pacientes pediátricos de acuerdo con su peso y no de acuerdo con la edad, pero os muestro eso un poco más a frente. Pablo, ¿puedes cambiar, por favor? Sí, señor. Dame un segundo. Si se vuelve a presentar, lo que hacemos es montar las diapositivas en versión PDF. Entonces, ya las tengo acá listas. Simplemente si se vuelve a presentar me dices y hacemos el resto de la presentación en las de PDF. Esperemos que abra estas. Bueno, una de las cosas que encontramos en la práctica es estas diferencias. Este es un ejemplo que puedo mostrar, 2 hospitales con tecnología digital, y esto solo para mostrar aquí solo una muestra. Perdón, no era esta, aquí. ¿Por qué cambia, Pablo? No, ya. Ok. Esto es solo para radiografía del tórax, 2 hospitales. ¿Por qué acontece una cosa de estas? Esto es la amplitud del tiempo de exposición para esta división de edad, de menos de un año, de 1 a 5, 5 a 10, 10 a 15, más de 15. Y esto es algo que, bueno, acontece en muchos hospitales. Yo me atrevería a decir casi todos los hospitales, porque lo que pasa es que esto está aconteciendo porque los tecnólogos tienen comportamientos diferentes en su práctica diaria cuando tiene que elegir los factores de exposición para hacer los exámenes. Este es un otro ejemplo muy interesante. Este era un estudio que empezamos a hacer en 2011 y aquí solo el tiempo de exposición para tener una idea.
Cuando llegamos a un hospital pediátrico dedicado, entonces solo trataban de pacientes pediátricos. Esto es el tiempo de exposición para una radiografía del tórax, cuando la referencia de la Comisión Europea sería de 10 milisegundos, que estaban aquí. Implementamos medidas de optimización que conseguimos, utilizando tecnología CR, tener como referencia este tiempo de exposición. A seguir, esta gente ha cambiado para un hospital pediátrico nuevo, todo con tecnología digital, y lo que ha pasado es que han empezado a trabajar peor de lo que estaban en el hospital antiguo antes de la optimización. Entonces, esto es a decir que la implementación o la transición para un hospital nuevo, para un hospital digital, totalmente digital directo, sin la necesaria análisis, estudios multidisciplinares con físicos médicos, con tecnólogos y con radiólogos para definir los tipos de protocolos, es algo muy importante para evitar que estas cosas puedan acontecer. Pues no vos consigo. Ups. Bueno. Falta parte de los datos, pero estos sirven. Hacemos un análisis en más 3 hospitales y en estos 3 hospitales para ver lo que pasaba también aquí para radiografía del tórax, las diferencias que hemos encontrado para el mismo examen y para el mismo grupo etario. Tenemos diferencias de medias de tiempo de exposición que va de 3 milisegundos a 25. Y claro, ¿por qué acontece esto? Porque el comportamiento del tecnólogo para el mismo examen, radiografía del tórax, la voltaje que utiliza para el examen varía de tecnólogo para el mismo examen. Y entonces nos da como resultado estas diferencias. Por eso es importante la implementación de programas de optimización en práctica diaria. En pediatría, sobre todo, porque es muy importante desarrollar estrategias para posicionar el paciente y para inmovilizarlo. Otra cosa que es muy importante, y me parece que es una mensaje que tenemos todos los días intentar pasar, es que el uso de la colimación, de colimar el rayo a la región de interés, es muy, muy importante, porque como vamos a ver, por vía de la facilidad que la radiología digital tiene en manipular imagen, lo que pasa es que en algunos casos se está a irradiar más área do que necesaria. Otra cosa que queremos ver es la utilización o no de protección en los niños, solo usarlo cuando apropiado. Y claramente optimizar los factores de exposición. Relativo a lo que hablaba sobre la colimación, lo que encontramos es que, bueno, como hoy se puede fácilmente hacer crop, la imagen final que los clínicos ven, los radiólogos ven, es una imagen fantástica, pero cuando vamos a medir la área del detector que ha sido irradiada y la comparamos con la área anatómica que sería idealmente expuesta, lo que vemos es una diferencia grande. Entonces, usar la limitación de rayos correcta, de área correcta, es fundamental para evitar el aumento de dosis y sobre todo para evitar perjudicar el contraste de la imagen provocada por el aumento de la radiación dispersa.
Y otra cosa, que es un mensaje también que tenemos que utilizar, es que el crop no es una herramienta buena para utilizar. Esta herramienta de post-procesado puede esconder una potencial aumento de dosis por vía de una exposición no necesaria del área. Pablo, la imagen no la tengo. No tenemos Bueno, hace falta aquí una tabla que nos presenta, que nos muestra que en los casos de tórax, abdomen y pelvis encontramos áreas expuestas 25% a más de lo que debería. Y esto es un problema. Y para que tengáis idea, por cada centímetro cuadrado de área expuesta a más de lo que debería, contribuye para un aumento de dosis en la orden de los 9%. Luciano, ¿quieres y esto me parece que es algo... ¿Saco la imagen? Bueno, es una tabla. Sí. Es una tabla, la puedes poner, pero vamos, a ver si es rápido la podemos poner. Vamos, espérame, la pongo rápido. ¿Pero qué ha pasado, Pablo? Porque el PowerPoint que tenía la tabla, ¿no? A veces sí la tiene, la presentación la tiene. En las memorias van a quedar, pero a veces la plataforma le hace modificaciones a los PowerPoint y elimina ese tipo de cosas. A veces es mejor incluso en PDF. Vale. Como vemos, sobre todo en la pelvis, tenemos áreas sobreexpuestas, cuando comparamos la área irradiada con la área postprocesada, encontramos variaciones que van hacia el 25% que no tiene justificación. Y aunque algunos digan, bueno, pero hacemos eso, pero solo en niños más pequeños porque se mueven y tal, bueno, lo que encontramos aquí es esa variación en niños ya con alguna edad. No es justificación. Hay que encontrar mecanismos para inmovilizar al paciente de forma correcta y adecuada y no abrir los colimadores solo porque no queremos, ¿cómo se dice? Miedo de cortar alguna área. Es fundamental un buen posicionamiento y una adecuada colimación a la sección anatómica para evitar este problema que llamo el problema escondido de la radiología digital, que se llama cropping. Pablo, ¿puedes cambiar, por favor? Vamos, sí, señor. Un segundo mientras carga. Ahí está. Perdona a todos por eso, pero es de la plataforma. Sí, es la plataforma. Vamos a ver si... Ahí ya está. Bien. Entonces, como recomendaciones, hay que elegir los mejores factores de exposición y, obviamente, utilizar de forma adecuada lo que equipamiento nos da. Una cosa que digo aquí muchas veces en Portugal es cuando instalamos un equipamiento nuevo que hace todo, pero cuando vamos a ver en la práctica diaria se usa el básico y todas las características, la posibilidad que el equipamiento tiene para poder disminuir la dosis de los pacientes, los profesionales no la utilizan con mucha regularidad. De acuerdo con las recomendaciones, la voltaje debe ser utilizada al valor más alto, obviamente dentro de valores considerados óptimos, considerando obviamente la estructura anatómica a ser examinada y, claro, algo que es muy importante que estamos ahora incluso en Europa a trabajar es que de acuerdo con la indicación clínica que el paciente trae. Y entonces me parece que es tiempo de las personas entender que no se puede más continuar con protocolos para tórax, para abdomen o para esto, o para cráneo, sin llevar en consideración la indicación clínica. Porque eso, la indicación clínica, es que debe determinar la actitud que voy a tener para elegir los mejores factores de exposición.
Para tórax, abdomen y pelvis, el principio de utilizar tensiones de tubo un poco más altas debe ser seguido porque va a resultar en una atenuación menor del paciente y, como tal, menor dosis. La tensión también debe ser aumentada en cada grupo de, obviamente, tamaño, edad, tamaño, para una vez porque aumenta también el espesor de la estructura anatómica a radiografar y como tal necesita de una penetración de los rayos mayores. Otra cosa también que los equipamientos tienen y que en la práctica diaria no es mucho utilizada es la filtración adicional que, como sabéis, remueve las energías más bajas del espectro de rayos, energías bajas que no contribuyen para nada a no ser para producir radiación dispersa y como tal perjudicar la imagen, me parece que también es algo que debe ser seguido. Un detalle solo para mostrar, esta es una radiografía del mismo paciente, hecho con las mismas condiciones de exposición, que solo ha cambiado un pequeño detalle. Ha sido hecha con una diferencia, una de agosto y otra de octubre. Lo que ha pasado es que la radiografía A, hecha en agosto, tiene un valor de Kerma R Product y de la Entrance Surface Air Kerma, respectivamente 3 a 4 veces superior. El misma corriente, el mismo voltaje de tubo, la distancia, todo igual. Curiosamente, la única cosa que ha variado es la forma de elegir las cámaras de ionización. Y esto es algo que cuando vamos en la literatura, intentamos, no viene esta referencia, no encontramos las personas, no vienen las tablas, se utilizan o no estas o cómo las utilizan. Y claro, como debéis imaginar, las recomendaciones que se dan, sobre todo para la radiografía del tórax, es que debemos utilizar la cámara de ionización relativa al pulmón derecho para evitar la influencia de la densidad del corazón en la parte izquierda y, sobre todo, no utilizar la central para retirar la influencia de los huesos de la columna dorsal y del externo que dan en la distribución de dosis. Y entonces, son pequeños detalles que tienen un impacto enorme en la dosis de los exámenes y que debemos utilizar y sobre todo, intentar llamar la atención para los profesionales, para los tecnólogos, sobre todo porque son las personas que hacen los exámenes, de cómo utilizar de forma correcta los equipamientos. Bueno, recogido los valores que hicimos en Portugal, sin ningún tipo de optimización, y siguiendo las orientaciones internacionales de elegir a lo menos 10 a 20 pacientes de cada grupo y definir el percentil 75 de la distribución de dosis, encontramos estos valores. Y quedaban las personas contentas, los publicaban y decían, bueno, estos son nuestros niveles de referencia diagnóstico. Pero si miráis lo que pasaba en estos grupos, es que la amplitud entre los valores mínimos y los máximos era un absurdo. Y mirando para eso, de inmediato se diría, bueno, hay que hacer algo para optimizar esto, porque no es aceptable este rango de valores tan diferente, una amplitud de valores tan grande. Algo se pasa, hay que verificar, hay que medir, hay que ver. Pero para eso hay que entender lo que son las recomendaciones internacionales que está. Primero, me parece que los tecnólogos tienen que volver a algo que se hacía mucho en el pasado, que es medir la estructura anatómica para decidir sobre la exposición. Otra cosa es no utilizar la
no sé cómo se llama en español, en portugués es grella, para estructuras con espesor menor que 12 centímetros. Otra cosa, utilizar sí sistemas de protección, pero solo cuando necesario. Y claro, muy importante, colimar, desde que, y aquí me parece que el papel del físico médico es determinante para garantir la coincidencia de campos de luminoso y de rayos como práctica del sistema de garantía de calidad de un departamento de imagen médica, que me parece que es algo muy importante para que cuando el tecnólogo tenga a realizar el examen, tenga conciencia o tenga la garantía que el sistema que está debidamente aferido y calibrado y a trabajar. Y claro, elegir el parámetro de exposición de acuerdo con la mejor imagen, calidad de imagen, pero de acuerdo con la indicación clínica del paciente. Esto es algo muy interesante porque probablemente va a levantar mucha discusión sobre esto, se debe o no debe utilizar protecciones plumbíneas de plomo en las pacientes, sobre todo para hacer radiografía pélvica en niñas. Bueno, lo que pasa, lo que estamos a hacer es perjudicar en vez de proteger. ¿Y por qué? Como se ve aquí en este artículo, la localización de los ovarios en niñas de cuando nacen hasta los 18 años no están donde normalmente ponemos la protección. Los ovarios en esta edad son muy altos y muy laterales y se proyectan donde están estas dos imágenes aquí. Entonces, las recomendaciones es para no usar protecciones pélvicas de plomo cuando hacemos radiografías pélvicas en niñas, porque no estamos a proteger nada, porque los ovarios van a estar aquí, aquí, y lo que ponemos es algo aquí, que en algunos casos, cuando utilizamos mal la tecnología, utilizamos el sistema automático de exposición y ligamos la cámara central, y lo que va a pasar es que el incremento de tiempo de dosis va a ser muy grande por vía de eso. Y en los niños es igual utilizar la protección de las gónadas, pero solo si están fuera del campo de colimación. Para optimizar hemos implementado un modelo, y aquí, bueno, no tiene imagen, no importa. Utilizamos dos modelos en fantomas y manipulamos los parámetros de exposición de acuerdo con la literatura internacional. Hicimos la recogida de datos y aquí no se ve, no sé cómo voy a hacer. A ver, aquí está. Bueno, esto es en uno de los fantomas para la radiografía de tórax, que aquí no se ve, pero debería estar aquí un tórax. Esta línea era la línea del protocolo que el departamento utilizaba, y la verde es la línea con las recomendaciones que hemos nosotros dado después de varios, obviamente, de varios análisis. Y claro, la única diferencia, garantizando que la calidad de la evaluación de la calidad física de la imagen que es dada por el desvío padrón del medido dentro del ROI no tenía diferencias significativas. Y con esto hemos conseguido reducir 55% en el tórax, 85% en el abdomen y el 74% en la pelvis. Y similares sin gran diferencia significativas en la calidad objetiva de la imagen física. Esto para un fantoma de 5 años y esto para un fantoma de 15 años, 50 kilos, con una reducción de 83 y 63%. Y después de esto, como veis, no hay diferencias en el ruido
que hemos medido en varios puntos de ROI de las imágenes. Con esto hemos hecho una recomendación a los servicios para que dejen de tener esa variación de exposición, que es ¿cómo se llama? Como nos decimos, es un problema con yo. Yo hago así, prefiero así, estoy habituado así. Eso tiene que acabar dentro de un departamento de imagen. Hay que llamar a las personas y de forma multidisciplinar llegar a un consenso y decir, bueno, a partir de ahora todos trabajamos así y no encontramos aquella variación completamente descabida de cada tecnólogo elige su factor de exposición para el mismo examen. Esto ha sido para tórax, para abdomen y esto para pelvis. No os voy a masacrar con eso más. Pero hay una cosa muy importante en radiología. No podemos implementar medidas de optimización solo con esto, sin tener en consideración las personas que van a leer y hacer los informes. Entonces, tenemos que testar lo que hacemos con los radiólogos. Y aquí no voy a ver otra vez, pero lo que hemos utilizado estas guidelines europeas que tienen varios indicadores anatómicos que hemos sometido a 4 radiólogos pediatras que de forma ciega, blinded, han avaliado varias imágenes de los pacientes y pues hemos hecho varios análisis sobre todo esto. Si miráis aquí, este es el abdomen. Lo que dice este gráfico de este Visual Graded Characteristic Curve es que las imágenes hechas con los protocolos nuevos han sido clasificadas como mejores por los pediatras, los radiólogos pediatras. Y esto se mira por la área debajo de la curva, siempre que es superior a 0,5, significa que lo nuevo es mejor que lo antiguo. En este caso, cuando comparamos las exposiciones de los nuevos protocolos con las posiciones, con los factores de exposición antiguos. Para abdomen y para pelvis igual. Acá está lo que no he conseguido. Estos son los criterios de calidad para tórax, para abdomen y para pelvis, radiología convencional. Y entonces, lo que los radiólogos clasificaban era estos criterios diferentes en cada uno de estas regiones anatómicas y como están a ver, todos los criterios de calidad en todos los grupos etarios han puntuado más que 0,5, porque 0,5 sería por lo menos es igual. Entonces, hay unos que por lo menos es igual, pero en la mayoría, lo nuevo protocolo es mejor con la reducción de dosis que hemos mostrado. Los resultados han sido, fantásticos, como se puede ver. La fase 1 antes de la optimización. Esto ahora son datos en pacientes reales, no en fantomas. Comparado con las fases antes de la optimización, después de la optimización, lo que encontramos es esta variedad este es solo para valores de Kerma, con reducciones medios de 41% en todos. Claro que aquí en estos grupos, como se va a ver, en estos grupos son siempre los grupos con más reducciones. Para abdomen 58% y para pelvis menos 48%, siendo que más una vez llama atención en este grupo etario, los grupos etarios más de pacientes mayores, el problema es mucho mayor. Y algo que ya lo dije, quiero reforzarlo. Estos son datos de hospitales dedicados en pediatría. Personas que solo trabajan en pediatría. Una de las cosas que me gustaría hacer cuando tuviera un poco más de tiempo es entender lo que pasa en hospitales normales
de adultos, ¿dónde van pacientes pediátricos? Porque estos son hospitales de punta, de referencia, hospitales finales. Aquí solo llegan pacientes ya más o menos referenciados con patología, que ya han hecho exámenes en hospitales normales donde van niños y adultos, donde tecnólogos tienen que hacer exámenes a niños y a adultos en el mismo turno, a veces. Y entonces, estoy convencido que en estos sitios el problema es un poco mayor, porque los protocolos aquí no están de nada adecuados a estas variabilidades de población. Bueno, ahora sí, dando la optimización de la exposición hechas, ahora sí podemos encontrar nuestros niveles de referencia, y aquí están, organizados como la mayoría de la literatura los organiza, pero también organizados por la nueva propuesta de este proyecto de PaDiaRel. ICRP tiene también una propuesta para organizar pacientes por clase de pesos, pero no ha seguido la línea más o menos de este proyecto europeo que ha sido publicado, me parece que el mes pasado, y esta es la división de pesos que hemos propuesto para los niños. Están excluidos de aquí la división para tomografía computadorizada de la cabeza. Para la tomografía de la cabeza se sigue manteniendo esta división por años. Pero probablemente no se recuerdan, pero en rojo tenemos los valores de antes de la optimización. Entonces, es decir, que la recomendación que dejaba es que no se debe analizar o publicar o presentar niveles de referencia de diagnóstico sin tener garantido que en el departamento, el hospital, la región, lo que sea, donde vienen los datos, no ha sido implementado un modelo de optimización para garantir que todo trabaja y que todo está de acuerdo con las normas. Este es el documento que pueden retirar del sitio web, que está disponible de forma gratuita, de las Guidelines on Reference Levels for Pediatric Imaging. En este documento que pueden encontrar todo, incluso valores internacionales y algunas publicaciones para los niños, y he tenido un orgullo muy grande que ha sido compañeros de Latinoamérica que tienen probablemente los mejores estudios en radiología intervencionista en niños, que están aquí referenciados en este estudio. Otra cosa que es muy importante y que ya está traducido también para castellano es este libro de la Organización Mundial de Sanidad, que vamos a presentar también en portugués dentro de un mes, que está disponible también para descargar gratuitamente en el sitio de la OMS. Es un documento que me gustaría decir a todos para descargarlo y darlo a todos los servicios de imagen de Latinoamérica, y esta traducción ha sido hecha por el gobierno español, pero está en castellano, obviamente, y para vosotros es más fácil que leer en castellano do que en portugués. Bueno, unos mensajes finales. Hay evidencia que el impacto de optimización, del proceso de optimización, tiene una reducción clara en la dosis del paciente sin afectar la calidad de imagen, y esto me parece que es algo que ustedes deben de reforzar. Nosotros no queremos la mejor imagen. Nosotros lo que buscamos es la mejor imagen para responder a la gestión clínica. Programas de optimización deben ser llevados a cabo en una base regular, especialmente cuando se instalan nuevos equipamientos o nuevas herramientas de postprocesados son instaladas también. El uso del cropping electrónico, de recortar la imagen, resulta en exposición
no necesaria en los pacientes. Y para esto es necesaria una campaña, sobre todo dentro de los tecnólogos, para que utilicen más las referencias anatómicas de los pacientes para una colimación correcta, porque esto es algo que es de su directa responsabilidad. No se puede hacer, bueno, podemos hacer directivas, guidelines, orientaciones internacionales o nacionales, pero si las personas que hacen la exposición no utilizan o no maximizan las potencialidades que los equipamientos tienen, no vamos a conseguir reducir esta exposición. Y por tanto, los parámetros de exposición de post-optimización deben fornecer una mejor imagen diagnóstica con una significativa reducciones de dosis. Y debe haber un programa continuo de evaluación, sobre todo para evaluar si hay cambios en el equipamiento, y ese es un papel fundamental del físico médico dentro de los departamentos de radiología para garantizar que el equipamiento está trabajando de acuerdo con las normas del fabricante. Por eso, las puentes entre el tecnólogo, el físico médico y el radiólogo o otros médicos que interfieren en el examen, como por ejemplo en el área intervencionista, es fundamental. Y esta puente son fundamentales y una oportunidad que tenemos para mejorar la forma como hacemos prestamos los cuidados a nuestros pacientes. Gracias a todos y gracias más una vez a la organización por esta invitación. Tengo aquí una pregunta. Bueno, Graciano, muchas gracias por compartir tu conocimiento con todos nosotros. Felicitaciones nuevamente por tu magnífica presentación. Disculpas por los inconvenientes, ¿no? A continuación vamos a ir preguntando las preguntas seleccionadas, hasta el momento una. Sin duda generó mucho interés el tema de los controles automáticos de exposición, la imagen que nos presentaste, y del uso de los protectores gonadales en pacientes pediátricos, niños y niñas. Creo que muchos, me incluyo, teníamos un conocimiento un poco erróneo. Ahí te voy a poner una de las preguntas, ahí está en la pantalla, y la puedes ir resolviendo. Si alguien más tiene preguntas, las puede escribir en el chat y las ponemos aquí para aprovechar a Graciano. Bueno, esta primera pregunta sobre bibliografía, sobre el uso y optimización de las cámaras de exposición automática, en realidad hay muy pocas, pero tengo 2 o 3 conmigo que las voy a enviar para la organización para que pueda ayuntarlas a la presentación, pero las referencias que están en las diapositivas son las referencias donde está esto. Voy a daros un ejemplo. En la radiografía del abdomen, por ejemplo, claro que tenemos que utilizar las 3 cámaras, es la mejor, pero aquí hay que tener, y sobre todo en pediatría, hay que tener mucho cuidado sobre qué paciente estamos hablando. Porque si estuviéramos hablando de un paciente con 3 años muy pequeño y que tiene un espesor superior a los 13 centímetros que hablábamos, probablemente ligar solo la central es lo adecuado. Pero voy a encontrar las referencias y las voy a enviar a Eduardo y a Pablo para que las pongan juntamente con las diapositivas de la presentación. Pero los ejemplos que mostraba del tórax, la recomendación es muy fácil. Dependiendo si hacemos la protección anterior o posterior, AP o PA, utilizar la cámara de ionización que corresponda al lado derecho, al pulmón derecho. Esas es las recomendaciones para estudios pulmonares. Lo que pasa es que, como decía, la indicación clínica es muy importante. Es por cualquier motivo el médico que prescribe la imagen quiere ver, por ejemplo, la zona retrocardíaca,
pues ahí claro que tengo que utilizar probablemente solo la central porque quiero ver la zona retrocardíaca y haciendo incluso una proyección lateral. Es muy, muy importante tener esta noción de lo que vamos a exponer, qué espesor tiene y qué la estructura anatómica que está por detrás. Bueno, con base en eso que indicas, hay una segunda pregunta sobre el especímetro de los pacientes y voy a poner la tercera y última. Si quieres ver resolviendo la que está ahí en la pantalla, Graciano. Esta es una pregunta, sí, me parece que yo diría que sí. Volver al empleo del especímetro como guía para la estandarización de la dosis. Garantidamente sí. El uso bueno, ya percibí que en el castellano lo llamáis especímetro, era algo que se utilizaba con mucha regularidad antes de la introducción del sistema de expositoría automática en los equipajes. Bueno, después de 60, 70, 80, dependiendo de los países, entendíamos que el sistema de expositoría automática, las cámaras, era la solución para todo. En facto, sí eran, pero cuando utilizadas de forma errada, son peores de que no utilizarlas. Entonces me recomendaría, sí, utilizar el especímetro como guía para estandarización. Hay un programa para concientizar al médico a nivel de OS para evitar las exposiciones innecesarias en niños. En este libro, que está en castellano traducido de la versión original en inglés, están algunas recomendaciones. Lo que pasa es que la cantidad de prescriptores es muy grande y llegar a todos es muy difícil. Tuvimos aquí un workshop de la agencia internacional y la cuestión es cómo se hace llegar y ahí volvimos al principio de la justificación, cómo se resuelve el problema de la justificación. Es un problema que no tiene fin la discusión. Podemos estar aquí un día hablando de justificación, que vamos a encontrar siempre un problema, una piedra en la frente del camino. Hay varias guías para tomar de conciencia de prescripción. Hay guías de la OIEA, hay guías de la justificación ya emitidas por la Comisión Europea, que resultó de un proyecto europeo llamado de facto justificación de exposición médicas. Hay varios webinars, pero es un problema que va a ser muy difícil de resolver. Y como costumo decir, el problema de la protección radiológica es como un iceberg. Como sabéis, un iceberg, porque en física solo vemos 10%. Y entonces, a nivel mundial, solo 10% de los profesionales están interesados o preocupados con las cuestiones de la dosis. Después, el resto del iceberg, el resto del 90% de la población de los profesionales no se sienten atraídos por el tema o no están suficientemente preparados para entender el tema, y entonces eso es algo que va a demorar mucho tiempo. Me parece que la introducción de lo que se llama lo Clinical Decision Support, que es algo que ya se encuentra en algunos estados de América, en que las aseguradoras solo pagan los exámenes hechos a pacientes desde que sean prescritos a través de un sistema software, un sistema informático que orienta el prescriptor por un algoritmo de decisión. Eso es algo que en el futuro podrá ser la solución, pero en cuanto vamos a tener que seguir luchando mucho, dando muchas charlas, hablando con ellos y intentar convencerlos que es mejor. Pero hay varios problemas que limitan la justificación. Problemas económicos, porque hay sistemas sanitarios que se pagan en función del examen. Problemas de la medicina defensiva, que es cada vez más una realidad en nuestros países. Problemas de la presión de los pacientes, son los propios pacientes que presionan para hacer exámenes. Hay muchas cosas que interfieren en el médico prescriptor, pero no podemos perder la esperanza y continuar luchando.
Vale, Graciano, muchas gracias. Aquí debajo de la cámara web, entre la cámara y el chat, está la casillita denominada archivos. Ahí pueden descargar las memorias. Voy a dejar la plataforma abierta un tiempo. Bueno, con esto damos por terminado oficialmente esta cuarta experiencia de muchas, esperemos. Nuevamente, gracias, doctor Graciano, gracias, Eduardo, y gracias a cada uno de los participantes que estuvieron conectados y atentos durante el seminario. Recuerden que posteriormente se les va a enviar la información sobre sobre futuros seminarios y bueno, muchas gracias a todos y feliz resto de día. Un abrazo.